Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 9. Yo creo que hoy vamos a alcanzar a ver la introducción del tema, pero bueno, yo ando sin afán, así que vamos hasta donde el Señor nos permita hoy, y si es su voluntad, pues continuaremos otro día. Quizás el otro mes, tal vez, no sé, Dios dirá. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 9. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Padre, nos presentamos esta mañana una vez más delante de ti para rogar, Señor, tu dirección en lo que será el estudio de esta mañana. Por eso necesitamos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos entender con claridad, Señor, lo que tú quieres mostrarnos esta mañana a través de tu palabra. Y también necesitamos, Señor, que nos ayudes a obedecer tu mensaje. Te necesitamos, Padre, esta mañana y por eso te rogamos que nos dirijas y oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Muy bien. El título del capítulo en la Reina Valera del 60 es Carácter de los hombres en los postreros días. Y yo creo que define muy bien lo que acabamos de leer, el carácter de los hombres de los últimos tiempos, de los últimos tiempos. Pablo está próximo a ser ejecutado. Bueno, la Biblia no nos muestra exactamente cómo fue su muerte, pero dice la tradición histórica que fue decapitado. Pablo está ya sabiendo que está próximo a morir, a enfrentar la muerte, y él escribe desde la prisión en su segundo encarcelamiento, escribe a Timoteo, tal vez en el año 67, 68, escribe esta carta para motivar a Timoteo, para animarlo en la fe, para que él permanezca firme, para que él sea valiente, para que él sepa cómo velar de su propia vida y velar también del bienestar de la iglesia. Él le exhorta a Timoteo para que él predique la palabra a hombres que sean idóneos también para predicar a otros. O sea, sabemos que la primera, la segunda carta a Timoteo y la carta a Tito son conocidas como las cartas pastorales. Y es que hacía parte del encargo de Pablo a Timoteo, que enseñara a otros que pudieran tomar como el cargo más adelante. Pablo ahora está como entregando su posición como a Timoteo. Y Timoteo va a tener que levantar otros hombres para que sean quizás su reemplazo, el relevo generacional.
¿verdad? Y es muy interesante porque Pablo en esta situación, él está encarcelado, ya está condenado a muerte. Y es muy interesante porque Pablo no está preocupado por su bienestar. Yo creo que si nosotros estuviéramos en una situación como esa, tal vez lo que nos inquietaría es, Timoteo, oren para ser liberado, ¿verdad? Timoteo, tal vez uno escribiría para quejarse, para pedir auxilio, ¿verdad? Timoteo, haz algo para que yo sea liberado, haz algo para que es injusto el juicio contra mí, ¿verdad? Pero no, no es la preocupación de Pablo. La preocupación de Pablo está en qué sucederá después de su partida con la iglesia. ¿Qué sucederá con los creyentes después de su partida? Y uno ve el corazón de un pastor en la vida de Pablo aún en esos momentos. Su interés es la obra del Señor, es la iglesia, es la vida de los hermanos. ¿Por qué? Pablo está preocupado no solamente porque ama a su iglesia, sino porque él ve que la iglesia, la vida de los creyentes está en peligro. Recordamos de que la iglesia en esos tiempos estaba viviendo una terrible persecución, ¿verdad? Por el hecho de ser cristiano se perseguía el cristianismo, se perseguía la fe y había una apostasía amenazante en esos tiempos, como la ha habido desde siempre. Habían doctrinas que se estaban metiendo dentro de la iglesia, estaban dañando el evangelio sano que se había entregado de parte del Señor Jesucristo y ahora de los apóstoles, y ya habían hombres dispuestos a destruir todo eso. Es por eso que Pablo necesita advertir no solamente a Timoteo, sino a la iglesia, para que estén prevenidos, para que sepan el peligro que está ahora dentro de la iglesia, que ellos puedan estar prevenidos y que puedan enseñar el evangelio de verdad, porque es inminente, es latente que la persecución y la apostasía ahora está presente dentro de la iglesia. Pero aparte de todas esas cosas, Pablo quiere que Timoteo se entere de algo más. Hay algo más que Timoteo debe saber. ¿Qué? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y el capítulo 3 entonces empieza con una advertencia. Ten cuidado con los tiempos, porque son tiempos peligrosos, vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Cuando se nos habla acerca de los postreros días, eso encierra los tiempos desde la venida del Señor Jesucristo, la encarnación del Señor Jesucristo, hasta su segunda venida. Es todo ese espacio. Mire, ya la apostasía estaba dentro de la iglesia naciente. Y eso ha sucedido y ha venido creciendo desde esos tiempos, durante todas las épocas, durante todos los siglos, durante todos los años dentro de la iglesia. Todos los periodos de la iglesia han sido tocados por esos peligros. Y así va a ser hasta la segunda venida de Cristo. Así va a ser. Debes saber eso, que en los tiempos postreros, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y es una advertencia, era una advertencia para Timoteo y para la iglesia de ese entonces, y es una advertencia para nosotros hoy. ¿Ustedes creen que vivimos tiempos peligrosos hoy? ¿Ustedes creen que hay apostasía hoy? ¿Ustedes creen que hay falsas enseñanzas hoy en cuanto al evangelio? Ya Pablo había advertido antes en la primera carta, en el capítulo 4, Pablo le había advertido acerca de que vendrían falsos maestros que engañarían, ¿verdad? Y nosotros siempre vamos a necesitar la advertencia. Siempre es útil una advertencia. Cuando hay una advertencia, ¿eso qué hacen nosotros? Cuando usted va
bueno, yo hubiera pensado esta mañana que si hubieran colocado una advertencia allá en la entrada del rompoy, que había un trancón y que, bueno, no hubiéramos padecido tanto ahí para arriba, yo hubiera evitado eso. Si hubiera un letrero que dice trancón en la línea, por favor, devuélvase o coja tal ruta, esa advertencia hubiera sido muy útil para mi vida, ¿verdad? Los empaques de alimentos que compramos tienen advertencia, mire, esto contiene tal, tal, y entonces nosotros decidimos si lo compramos, si lo comemos o no lo comemos, ¿verdad? Si hay cierto elemento que tiene una señal que indica cierta advertencia de peligro, de no tocar, de no consumir, pues nosotros ¿qué hacemos? Lo evitamos. Y la escritura está llena también de advertencias. Y hoy se nos advierte que vivimos tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. ¿Por qué son importantes las advertencias? Bueno, porque nos ayudan a cuidarnos, a protegernos, ¿verdad? Nosotros tenemos la necesidad de esas advertencias para cuidar nuestra vida espiritual y también para cuidar el bienestar de la iglesia. Es el encargo de Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque la iglesia se hallaba en riesgo como está en riesgo hoy. La apostasía. La palabra apostasía es abandonar la fe, dejar la fe. Y todo el tiempo el enemigo está trabajando en la fe. ¿Por qué Satanás trabaja atacando la fe? Porque dice la escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros siempre vamos a estar expuestos al problema de tener que defender nuestra fe, velar por nuestra fe, porque el justo por la fe vivirá. Es importante. Y esta apostasía se extendería entonces desde los tiempos de Pablo, ya estaba dentro, hasta la segunda venida del Señor. Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 3, ahí enseguida. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muy bien. Pablo entonces recalca la realidad de la apostasía amenazante dentro de la iglesia. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezó la apostasía dentro de la iglesia? Bueno, en realidad empezó desde que apareció la iglesia. Lo primero fue el ataque frontal contra el liderazgo de los apóstoles, ¿verdad? Contra el gobierno de la iglesia, ¿verdad? Pablo tuvo que defender en muchas ocasiones su ministerio, porque si atacaba desde dentro la misma persona de Cristo, la misma obra de Cristo y el trabajo de los apóstoles, ¿verdad? Hasta el día de hoy muchos dicen que los apóstoles son unos mentirosos. Como ya veíamos anteriormente, si eso pensaban del Cristo, ¿qué no podían pensar y hablar acerca de sus discípulos, verdad? Y lo seguimos experimentando hasta el día de hoy. Un tiempo, tal vez en el segundo siglo de la iglesia naciente, en el segundo siglo de nuestra era, podemos decirlo, que hubo como un concubinato entre la iglesia cristiana, entre el evangelio de Cristo, la sana doctrina con el Estado. No sé, históricamente conocemos cómo se casó, por decirlo así, la iglesia con el Estado y empezaron a surgir cualquier cantidad de falsas enseñanzas con las cuales acarreamos hasta el día de hoy. Ese concubinato entre la iglesia y el Estado dio como resultado a lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Pero esa enseñanzas que surgieron de ese concubinato han traído mucha desgracia a la iglesia, no solamente porque han apartado de la verdad a las personas, han dejado oculto el evangelio de salvación a las personas, sino porque ha abierto camino para que Satanás engañe. Es interesante, pero la escritura no tiene mucho valor para las personas hoy día. Una de las cosas tristes es que las nuevas generaciones no conocen
nada de Dios. Yo estaba hablando con mi esposa estos días y pensamos en el hecho de que nosotros que crecimos aún dentro del catolicismo y todo eso, a nosotros se nos enseñaba el temor a Dios, la reverencia a Dios. De hecho, ir hasta el lugar de reunión a la sinagoga había cierto respeto, ¿cierto? A nosotros se nos enseñaba a clamar a Dios. La Semana Santa, donde contaban las historias del Señor Jesucristo y todas esas historias bíblicas, para nosotros eran importantes, tenía valor. Nosotros teníamos un conocimiento, tal vez muy equivocado de Dios, pero había un conocimiento. Las nuevas generaciones no saben quién es Dios, no conocen a Cristo. Lo máximo que pueden entender de Cristo es cuando relacionan al hombre que conocemos en las fotos de Da Vinci, en los retratos, en las pinturas, o la historia de Semana Santa que se ve, las películas de televisión que se ven en Semana Santa, no van más allá. ¿Ven? ¿Y es por qué? Porque esta apostasía ha llevado a que la gente no conozca nada de Dios. Satanás ha trabajado para que Dios esté tan oculto cuando Él realmente quiere hacerse, Él se hace visible y Él quiere que le conozcamos y que lo entendamos, ¿verdad? Hay ciertas doctrinas erróneas que ha traído ese catolicismo, ese concubinato de la iglesia con el Estado. Tengo algunas acá, el catolicismo y sus herejías. Bueno, no vamos a ver heresiología ni nada de eso, pero sí vamos a ver, vamos a mencionar así como algunas herejías de la Iglesia Católica, que como le digo, nos ha perjudicado a nosotros mismos, porque ahora nosotros mismos tenemos que empezar a enseñarle a la gente, eso no es así, la Escritura dice, ¿verdad? En el año 300 se dio la oración a los muertos. Se oraba a los muertos pidiendo favores y facultades. También la señal de la cruz, el símbolo en la frente de la cruz que hay muchos de nosotros en el año 300. Puras enseñanzas humanas que no están en la Biblia, ¿verdad? En el año 375, la veneración a los ángeles, a las imágenes y a los muertos. Eso surgió allá. Falsas enseñanzas, herejías, ¿verdad? En el año 394 se incluye la práctica de la misa. Ahora se cambia entonces la oración, la participación de los hermanos, la predicación libre y ahora es una misa. Yo creo que muchos de ustedes saben de qué se trata eso, ¿verdad? En el año 431, entonces se empieza a exaltar a María y a dársele el término de Madre de Dios. En el año 500 empieza a haber una diferenciación entre los laicos, o sea, la gente de a pie, y bueno, el clero, o sea, los sacerdotes, en sus vestimentas. ¿Sí? Empiezan a vestirse, a ver diferencias, ¿verdad? En el 526 la extremaución es como un tipo de imposición sobre los muertos, como pidiendo el favor divino que pasen limpios a la eternidad. Creo que es eso, la extremaución. La doctrina del purgatorio, ay, qué peligro con eso, cada rato nos encontramos con esa situación al predicar el evangelio, porque se ha dado una tercera opción que no se encuentra en la Biblia. Esa, la doctrina del purgatorio, decretada por Gregorio I en el año 539. La imposición del latín para la oración y para todos los servicios religiosos en el año 600. La oración a María, antes, antes la veneración, ahora la oración como intercesora a María, a los ángeles y a los muertos. En el 607, igual en el 607 se otorga el título al primer papa, obispo universal, de parte de Bonifacio III. Ahora ya se le da poder a un hombre para que sea el representante de todos nosotros con el título de Santo Papa. En el año 709, entonces, besar los pies del Papa, en la época de Constantino. La veneración de la cruz y las reliquias en el 786. El agua con sal, la agua bendita.
con una bendición del Padre en el 850 que sirve para todo. La canonización de los santos en el 995, el celibato en el 1079, o sea, donde ya los que van a ser parte del clero no se pueden casar, tanto hombres como mujeres. En el 1090, el rosario, se abandona la lectura de las escrituras, la oración, y ahora se coge una camándula para repetir oraciones y medir cuántas se hicieron. En el año de 1090 también se empieza una persecución de cristianos contra cristianos que se llama la Santa Inquisición, donde murieron muchos fieles, muchos cristianos. En 1190 empieza la venta de indulgencias, entonces collarcitos, manillitas, pendejaitas varias, religiosas para venerarlos, para protegerlos y todo eso. La transubstanciación, que cuando se come la hostia, entonces literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo en el año 1215 por Inocencio III y así sucesivamente. Pasaron muchos años donde la iglesia cayó en estas malas enseñanzas, en estas malas doctrinas, abandonaron la fe, se metieron de lleno en la apostasía. Llega entonces el tiempo de la Reforma, donde Lutero, Calvino, Zwingli y otros hermanos denuncian a la Iglesia Católica por la corrupción que hay allí, por sus prácticas, por la venta de indulgencias y todo eso. Yo creo que históricamente ustedes conocen esto. Entonces se da paso a la reforma y a la restauración de la iglesia, de cierto modo. Nosotros somos parte, de algún modo, de esa restauración de la iglesia que vino con la reforma, de alguna manera. Lo que se defendió allí, lo que estos hombres defendieron es lo que Pablo le pedía a Timoteo y lo que hoy se nos pide a nosotros como creyentes, que defendamos la verdad de la Escritura, ¿verdad? Ese es el mandato, es lo que se nos pide, que nosotros podamos defender la Escritura y la fe como, como la única regla y práctica de nuestras vidas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después de la reforma? En el siglo XVIII empiezan a surgir nuevos movimientos muy religiosos. Uno de ellos el racionalismo. Entonces, una frase de René Descartes que decía, pienso y luego existo. ¿Sí? Racionalismo. El uso de la lógica y la razón para concluir con una verdad. ¿Cuál es el peligro de esto? Bueno, que cuestionaba la autoridad de las escrituras. Lo mismo que pasaba con otro movimiento que hubo desde el tiempo de los apóstoles y en el siglo XVIII se acrecentó mucho, se reavivó, que era el ascepticismo, ¿verdad? El ascepticismo indica que la verdad no existe y que si existe la verdad, los hombres, las personas somos incapaces de reconocerla, incapaces de reconocerla. Movimientos como eso entonces cuestionan la autoridad de la Biblia y de la fe cristiana, porque si no hay verdad, entonces Cristo, ¿quién es? Si Él dijo, yo soy la verdad, ¿verdad? ¿Qué es la escritura entonces? Si no hay verdad, ¿verdad? ¿Qué pasa actualmente? Mire, juntamente con todo eso que ha pasado durante la historia, ¿qué pasa actualmente? ¿Cuál es el peligro de la iglesia hoy? O sea, ¿cómo se manifiesta la apostasía hoy, en el presente? Bueno, la secularización. O sea, el desarraigo de la fe. Como les decía, es triste, pero las nuevas generaciones no tienen fe, no conocen a Dios, ¿verdad? Y por eso a veces es tan complicado predicar el evangelio, porque la gente, o sea, están en ceros, están en bancarrota, ¿verdad? Como un día lo estuvimos nosotros también. Es complicado predicar el evangelio porque la gente, a pesar de que hay tantas redes sociales, a pesar de que se escucha tanto de Dios, la gente no entiende
ese idioma, no entienden quién es, ¿verdad? Otra de las amenazas hoy es el relativismo moral, ¿verdad? O sea, todo es relativo. Nada es 100% verdad ni nada es 100% falso. Todo es relativo, ¿verdad? No hay absolutos. Y a eso le acompaña la pérdida de valores. Y es triste decirlo que aún dentro de la iglesia, aún dentro de la iglesia. Tiempos peligrosos, tiempos de apostasía. También debes saber esto que en los postreros días son los últimos tiempos, los tiempos finales, y no era un tiempo que pasa, sino algo que sucedería y continuaría creciendo, como ya lo hemos dicho. Un evento que pasará durante todo el futuro, de aquí en adelante, como lo ha sido desde el tiempo atrás. Eventos que caracterizan una época, sucesos que abarcan los tiempos desde el nacimiento de Cristo hasta su segunda venida, lo que conocemos entonces como los tiempos mesiánicos. En Hechos capítulo 2, versículo 16 y 17, Hechos capítulo 2, versículo 16 y 17, nos muestra un ejemplo de este término postreros días. Y aquí entonces se nos habla acerca de la venida del Espíritu Santo en forma de, están los hermanos reunidos allí, vienen en forma de llama de fuego y bautiza a los hermanos. Entonces la gente se acerca para ver qué está pasando y entonces Pedro da su primer discurso y en medio de su discurso él explica, esto es lo dicho por el profeta Joel. Joel había escrito lo que Pedro está diciendo ahora 400 años antes, tal vez 400 años antes. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuándo? En los postreros días. En los postreros días. Él estaba hablando de algo que era presente en ese momento. Había sido escrito 400 años, pero ahora se estaba evidenciando en el tiempo de los discípulos, en el tiempo de la iglesia naciente, se estaba dando, al menos de manera parcial, se estaba cumpliendo algo que él decía en los postreros tiempos. ¿Están entendiendo el ejemplo? Eso es simplemente un ejemplo que nos muestra la escritura para poder definir qué es el término postreros días o postreros tiempos o últimos tiempos. Lo podemos encontrar de diferentes formas en las escrituras. Hay Hebreos capítulo 1, versículo 2. Es otro ejemplo muy bueno para definir entonces este término. Hebreos capítulo 1 es un versículo bien conocido. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ahí está otra vez la palabra postreros tiempos. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? Que antiguamente, antes de que se completara el canon bíblico, Dios hablaba de diferentes maneras. Como sabemos por la escritura, hablaba a través de sueños, hablaba a través de profetas, hablaba a través de señales, de símbolos, de diferentes formas. Pero en estos postreros tiempos escribe el escritor y lo está dando por hecho de que es presente en su tiempo, como lo es presente en estos postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, esa palabra, postreros días, postreros tiempos, es algo que encierra los tiempos desde Cristo hasta la segunda venida. Nosotros estamos en los postreros tiempos.
en los últimos tiempos. Y si ellos escribieron que estaban en los postreros días, y si ellos creyeron que estaban en los últimos tiempos, ¿qué podríamos decir nosotros? Que estamos más cerca de la venida del Señor. Y es por eso que debemos saber que en estos últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, tiempos amenazantes, duros de encarar. Los griegos comparaban este término con el mar, las olas del mar. Ellos salían en sus barcos y veían el peligro de las olas, o con una fiera furiosa, tiempos peligrosos, tiempos amenazantes. La pregunta es, ¿qué hace peligroso a estos tiempos? Toda la vida ha habido peligros, ¿verdad? Toda la vida ha habido enfermedad, ha habido problemas económicos, han habido terremotos, han habido hambrunas, ha habido violencia. ¿Qué es lo que hace peligroso estos tiempos? Si no es la condición de los hombres, la condición de la raza humana. Hermanos, hay una noticia terrible que nos muestra la Escritura, es que las cosas no van a mejorar. Las cosas, en vez de mejorar, van a empeorar. Tiempos peligrosos. Y es fácil verlo, hermanos. Nosotros vivimos en un mundo tan corrompido y aunque el mundo ha sido corrompido todo el tiempo, o sea, nosotros vemos cosas tan graves y tan terribles hoy día que nosotros que somos amadores de la justicia, nos sorprendemos, ¿verdad? ¿No les pasa? Violencia intrafamiliar, hombres burladores, amadores de la violencia, de lo malo, de la perversión. Eso es lo que hace peligroso estos tiempos. Entonces, podemos aprender hasta el momento varias cosas. Primero, que estamos viviendo los últimos tiempos. Y eso debe llevarnos a pensar en varias cosas. Primero, como Pablo quería mostrarle a Timoteo, debemos de estar alertas. Orar al Señor para que nos dé sabiduría para saber cómo conducirnos en medio de este mundo peligroso. Esto empezó con la primera venida del Señor Jesucristo y se extenderá hasta la segunda venida. Lo segundo que podemos aprender es que estos días están avanzando. Estos días están avanzando en el curso del tiempo. Son tiempos donde necesitamos orar al Señor, porque son tiempos peligrosos. ¿Cuál es el carácter moral de estos hombres? Bueno, aquí vemos más o menos 18 o 19 características de estos hombres peligrosos. Y eran una realidad en el tiempo de Pablo y son una realidad en el día de hoy. Y vamos a verlo en tres partes. Yo quiero saber qué tiempo tengo. 11:05, tal vez 10 minutitos más. Y entonces hoy vamos a ver tal vez 4 esferas del carácter moral de los hombres de los últimos días. Vamos a ver en relación con lo personal, el carácter moral de los hombres en relación con lo personal, con el individuo. Vamos a verlo luego en relación con la vida familiar. Vamos a verlo luego con relación a la sociedad y luego vamos a verlo con relación a la iglesia, porque es increíble. Aún dentro de la iglesia están estos hombres peligrosos, bien disfrazados, pero ahí están. Vamos a ver si alcanzamos con la primera. ¿Cuál es el carácter moral de estos hombres en cuanto a la relación a lo personal? Versículo 2. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Hay tres características bien interesantes en cuanto al carácter moral en relación a las personas. Lo primero es que son hombres que se aman demasiado, de una manera sobrenatural, amadores de sí mismo. En segundo lugar,
son personas que aman sobremanera las riquezas. Y en tercer lugar, son hombres que aman demasiado los deleites, aman más los deleites que a Dios. En lo personal, entonces hoy vemos que la gente se quiere mucho. Hoy se habla mucho del humanismo, las personas. Entonces te predican, tú vales demasiado, tú tienes que valorarte, tú naciste para ser cabeza dentro de la iglesia, no eres cola, eres cabeza. Se le da mucha prioridad a la persona, pero la escritura enseña que la prioridad la tiene Dios, ¿verdad? Y hay una palabra que se llama narcisismo, narcisismo, ¿verdad? Y el narcisismo es la preocupación excesiva hacia uno mismo, ¿verdad? A sus propias necesidades, a menudo a expensas de otros, o sea, lo más importante soy yo, mis cosas, ¿verdad? Y esta palabra narcisismo toma el nombre de Narciso. Hay un mito griego donde dice que Narciso, él se enamoró de sí mismo, de su propia imagen, y se estaba mirando allí en un lago y quedó embelesado con su imagen tan hermosa que cayó de cabezas y se ahogó. De ahí nace, de ese mito griego, nace la palabra narcisismo, que nos habla acerca de ese amor sobrenatural por mí mismo, ¿verdad? Este tipo de personas entonces tienen la característica de ser egocéntricos, se creen superiores a los demás, necesitan mucha atención, ¿verdad? Se creen merecedores de un trato especial y lo peor, sin hacer nada. ¿Qué no vemos ese tipo de personas hoy? Donde ellos quieren llamar la atención y ser el número uno, pero realmente no hacen nada para lograr una buena imagen. Necesitan afirmación, necesitan admiración. Son personas arrogantes. ¿Qué dice la escritura en cuanto a esto? Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ven el consejo de Dios en cuanto? Mire, si usted es un narcisista, Dios le dice que no debe tener un alto concepto de sí mismo, ¿verdad? Sino que debe de pensar de sí con cordura, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 3, también nos habla acerca de esto. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego nos coloca el ejemplo de Cristo. Allá puedes ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Amadores de sí mismos, amadores del dinero. ¿Cómo le llama a una persona que ama demasiado el dinero? La palabra es avaro, de verdad, avaro. Bueno, la psicología moderna utiliza una frase que es crematomanía, crematomanía, que es igual a avaro. Y dice esta palabra crematomanía, la definición es que es un afán, un deseo desmedido por poseer riquezas para atesorar. Y este tipo de personas son pragmáticas, o sea, hay que conseguir plata, no importa cómo sea, pasando por encima de lo que sea, hay que cumplir es con tener cuentas en el banco, por tener propiedades, por tener riqueza, no importa. Es por eso que la gente le vende hasta el alma al diablo, porque son personas ávaras que aman demasiado el dinero.
¿Cuál es el consejo de Dios? Lucas capítulo 12. Versículo 15. Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Está claro, ¿verdad? Mire, si usted cree que tiene esa tendencia a amar el dinero, pues Dios le dice que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿verdad? Y que debe guardarse avaricia, de toda avaricia. Primera de Timoteo capítulo 6, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8 y 10. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean pues vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Ven? Miren, hermanos, no crean que porque nosotros vamos a la iglesia y somos creyentes, no podemos caer en este tipo de cosas. Ahora bien, tener riquezas no es malo, pero es que no se trata, la avaricia no es tener riquezas, la avaricia es ese deseo que nos lleva hasta apartarnos de la fe, a hacer lo inadecuado, a pecar contra Dios, desconfiando de su bondad. Y el consejo de Dios es claro, ¿verdad? Que nosotros podamos aprender a tener contentamiento y a creer que Dios está con nosotros y que Él es nuestro proveedor, que con Él nada nos va a hacer falta, que con Él estamos plenos. Nosotros tenemos que aprender en eso. ¿Por qué? Porque si no es así, entonces nosotros estamos cayendo también en ese terrible problema de, de desconfiar, en apartar nuestra fe de nuestro Dios. Y para terminar, entonces dijimos que se aman demasiado a sí mismos, aman demasiado el dinero, pero también aman demasiado, aman demasiado los placeres más que a Dios. Aman demasiado a sí mismos, demasiado el dinero y aman demasiado los placeres. Entonces son personas inmorales. ¿Hay personas inmorales hoy? Siempre las ha habido, pero hoy de una manera desenfrenada, ¿verdad? Viciosos, sensuales, impúdicos, o sea, un desorden en sus vidas, un desorden en sus conductas, un desorden en sus costumbres. Y la palabra para esto es hedonismo. ¿Han escuchado esa palabra? Hedonismo. El hedonismo radica en buscar placer y evitar el dolor como objetivo de vida. Una filosofía que se veía en el tiempo de Pablo y hoy está con nosotros. Entonces, desenfreno, sin freno. La gente, o sea, no tiene freno, ahí hacen lo que quiere, impúdicos, faltos de pudor, sin ningún recato. ¿Es esa la conducta de los hombres hoy? ¿Verdad? Consejo de Dios, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2,
versículo 15, y con esto estamos terminando hoy. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Escuchen, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios nos ayude, porque quizás nosotros en mayor o menor grado podemos estar ahí. Ojalá no sea así, ¿verdad? Pero para eso es la palabra, para eso es la exhortación esta mañana, para que nosotros revisemos nuestras vidas. Hermanos, vivimos tiempos peligrosos, tiempos amenazantes, amenazan nuestra fe, amenazan la doctrina, amenazan la verdad de la escritura, amenazan la iglesia. Y nosotros estamos llamados a estar dispuestos a combatir contra ellos. Es una advertencia que se nos hace. Bueno, entonces, si Dios permite, luego continuamos con este asunto. Oramos. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella siempre es un manantial que nos ayuda a entender el deseo de tu corazón. Nosotros queremos, Señor, agradarte a ti. Y por eso la invitación que tú nos haces para revisar nuestras vidas, queremos tomarla, Señor, y que nos ayude, Señor, a cambiar nuestro modelo de vida si es necesario. Que podamos confiar en ti, que podamos, Señor, agradarte en nuestra vida, con nuestra persona, con nuestras motivaciones, con nuestros pensamientos, con nuestros anhelos y deseos, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecer lo que hemos aprendido esta mañana. Gracias una vez más por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, agradecidos contigo. Amén.